Mucha gente me pregunta por libros de historia para empezar a saber de historia. Y generalmente cuando recomiendo libros pienso en recomendar cosas que vayan con los intereses en particular de esa persona. ¿Quieres saber sobre la colonia? ¿Quieres saber sobre la Segunda Guerra? ¿Quieres saber sobre la historia de Roma? Y generalmente doy buenos libros, pero de historiografía. Nunca me había puesto a pensar en que la gente no sabe cuál es la diferencia entre historia e historiografía. ¿Y por qué son diferentes? Generalmente cuando hablo de historia con amigos no historiadores, hablo de historiografía, no de historia. Este video justamente comenzó siendo un top 5 de recomendaciones de libros de historia para principiantes, en los que iba a incluir a Miguel León Portilla, López Austin, López Luján. Libros súper específicos, sobre temas súper específicos, con enfoques súper específicos y muy diferentes entre sí. Pero, ¿y eso de qué carajos te va a servir? Si es tu primer acercamiento a la historia, vas a pensar que toda la historia es así. Y no me malentiendan, son autores de muy buena calidad, son genios estos autores. Un rigor increíble, estudios de muy buena calidad, prosa sencilla y entretenida. Pero solamente es una fracción minúscula, microscópica, subatómica de todo este macrouniverso que es la historia con H mayúscula. Así que bueno, si no te recomiendo historiografía para empezar, ¿qué te recomiendo? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué deberías leer? ¿Qué deberías saber? ¿Qué significan estos conceptos? ¿Y por qué es importante distinguirlos? ¿Qué va a pasar si los confundes? ¿Y por qué a los historiadores serios nos caen mal Krause y otros aficionados que dicen saber de historia, que dicen amar la historia, pero que no toman en serio la disciplina? ¿Qué es la historia? Ya hice un videíto de esto hace unos días y te recomiendo mucho verlo, lo hice con amor, pero así a grandes rasgos y más técnico. La historia, con H mayúscula, es la interpretación científica del pasado. Es un proceso metódico y riguroso de investigación, de obtención de fuentes, de análisis contextual, de interpretación, de apreciación de fuentes, de objetos, de piezas, de eventos, de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es un ejercicio metódico de imaginación, de insaciable curiosidad y de formulación de preguntas. Uno en la historia no responde preguntas, las respuestas ya existen. Lo que hacemos es formular preguntas para que esas respuestas tengan sentido. Y esto es importantísimo notarlo porque un historiador nunca te va a decir la verdad. No se puede, no existe una única versión de las cosas. Eso en nuestra profesión no existe. Nuestra labor no es contarte la historia nunca antes contada, la verdad oculta, la verdadera historia. No, pues eso no es real. Solo te podemos contar una pequeña parte de toda la historia. Un enfoque, un punto de vista en un mar de datos, un átomo en este gran universo lleno de cosas, lleno de muchas cosas. Un cabrón, el superchat Gene Weingarten, escribió 384 páginas sobre un día en Estados Unidos con ayuda de artículos de periódicos. Un solo día escogido al azar, 384 páginas. Se tardó 6 años, sin pedos pudo haberse tardado otros 6 y sacar quién sabe cuántas más páginas. No puede existir tal cosa como la versión real, la verdad, porque simplemente pasaron demasiadas cosas como para poder reducirlas a unas cuantas oraciones. Tomemos otro ejemplo, uno un poquito más bajado a la tierra. Se lo pirateé a mi coordinador. Manuel, si estás viendo esto, luego te invito a una chela, pero es que no mames, qué increíble ejemplo. La historia es un choque de coches, es un vil accidente automovilístico. Imaginemos, ¿no? Vas manejando a 21 kilómetros por hora, por cierto, porque pues pinche tráfico pedorro, vean este video, pero de la nada te choca un pendejo por atrás. O bueno, al menos crees que es un pendejo desde tu punto de vista.
Lo que no sabes es que el pendejo lo chocó otro pendejo por esquivar a otro pendejo en una moto que estaba desesperado y se había cambiado de carril porque el pendejo de hasta adelante estaba viendo su celular en el Siga y ese pendejo eras tú. Y hay una señora en la esquina que después de ver a tanto pendejo chocar se empieza a cagar de la risa y se cae en un charco. Y el pendejo del C5 viendo todo esto en las cámaras de seguridad se caga de risa y dice: no mames, la señora toda pendeja se cayó después de ver tantos pendejos chocando. Y lo sube a las redes sociales donde todos los pendejos lo vemos y emitimos juicios acerca de tanta pendejada que acaba de pasar. Acabamos de ver una historia con H minúscula, un evento suceder. Y todos los participantes van a emitir sus propios juicios, van a analizar, van a poner sus pruebas, ¿no? Van a decir: no, pues yo no fui el pendejo, van a mentar madres. Todos van a contar su versión. Pero a la hora de deslindar responsabilidades habrá agentes de seguros, tránsitos, ministerios públicos, periodistas, y todos desde su punto de vista y para su respectiva función van a estar observando el sitio, las pruebas, analizando testimonios, versiones, la versión del que chocó, del que fue chocado, de la señora, ponderando todas estas posibilidades, llegarán a un consenso con sus colegas y emitirán una versión propia, revisada, en la que tienen en cuenta todas las pruebas posibles con una metodología detallada y con esta emitirán un juicio, una opinión informada de todo lo que fue o no fue y mostrarán sus hallazgos. Eso es historiografía, texto escrito. Es que escribimos la historia con H mayúscula acerca de una historia con H minúscula, de un evento o un suceso que pasó en el tiempo y que es importante. Y qué bonito es esto, ¿no? Saber que habemos personas que amamos tanto al mundo que guardamos pedacitos de su memoria para que todas las demás personas puedan leer. Que podamos saber de dónde venimos y qué hicimos. ¿Qué nos dolió y por qué? ¿O qué nos hizo amar y por qué? ¿O qué nos hizo que nos cagáramos de risa, como la señora del ejemplo? ¿Y por qué? Sin embargo, en esta y en muchas otras profesiones siempre va a haber charlatanes. Va a haber aficionados, snobs, coleccionistas, gente rica pedorra, académicos que no tienen un método historiográfico, que te van a hablar de verdades. Y que van a manipular la historia para que diga lo que ellos quieran. Y que uno o varios historiadores les van a decir que se equivocan y que lo que están haciendo está dañando la disciplina. Y aún así les va a valer madres. Porque sus intereses y su ego nublan su vista. Y su ignorancia de algo tan importante y tan noble como lo es tener un método historiográfico, y su falta de humildad de darse cuenta de que no existen las verdades absolutas, no les va a permitir ver que están diciendo un montón de pendejadas. Ah, pero tienen sus plataformas muy grandes, su propia editorial de historia y su TikTok. Oh, y su opinión resuena con la de mucha gente. Esos son los historiadores de verdad. Esos. No los cabrones que se parten la madre haciendo investigación, o los güeyes que dedican su vida a sacar historia de entre las literales piedras, con la cara embarrada en el archivo y con el corazón latiendo en ritmos que creíamos perdidos hace miles de años. No, la gente que hace historia hace cosas aburridas. No, mejor hay que hacerle caso a los pendejitos esos que dicen cosas racistas, clasistas y sexistas con justificación en pseudohistoria. O al idiota snob que tiene una colección privada pero ni siquiera sabe cuál es el valor histórico y cultural de sus piezas. O no, mejor hay que hacerle caso a los tiktokers chistosos, esos güeyes que no tienen ningún tipo de rigor, que se equivocan seguido y que nunca tienen la humildad para decir que se equivocaron públicamente, o que se inventan datos. Sí hay que hacerle caso a esos, no a los güeyes que literalmente escriben los libros de historia, o que hacen la investigación, o los que estudian la disciplina. Nah, esos pinches gobernícolas inútiles que no producen nada. Que coman mierda y mueran. ¿Quién va a necesitar saber historia de verdad? Es puro entretenimiento, es puro hobby. Esa madre nomás sirve para encontrar nuestras raíces culturales y nuestras tradiciones y formarnos una identidad. Esa mamada nomás sirve para conservar la memoria de todas las cosas chingonas que hemos hecho alguna vez y cómo replicarlas. No es como que la historia guarde récords deportivos o avances tecnológicos o luchas por libertad o revoluciones. No es como que se guarden mis datos en archivos y los de mis ancestros. O que me ayude a saber qué hicieron otros abogados, científicos, académicos, médicos, gobernantes, y poder ver sus conclusiones y sus avances y sus aportaciones a la historia, y poder construir un futuro mejor. No es como que la historia lo sea todo.
todo lo que ha pasado, todo lo que pasa y todo lo que va a pasar. No sirve de nada crearse un criterio propio y saber dónde estoy parado en el mundo y saber qué derechos tengo y saber quién soy y por qué vale la pena luchar. Mejor me voy a poner a chambear para Salinas Pliego o algún otro rico genérico. De seguro esos güeyes sí hicieron todo lo que dicen en su Twitter, en su versión real de la historia, donde nada más le tengo que echar ganas. O trabajo para algún político y legitimizo su movimiento con historia. No creo que ninguno de ellos vaya a hacer mal uso de la historia para beneficio propio. A cabos nomás es hobby. Si no les gusta la falta de rigor y de respeto hacia la historia, pues abran sus propias plataformas. Abran sus editoriales, sus canales de televisión, su TikTok. Aquí nadie te está obligando a consumir información falsa o sesgada que favorece a alguien. Hay nomás los güeyes que tienen el capital y los medios para fingir que hacen historia, pues que ellos sigan haciendo lo suyo. Hay que aprender a cuidarse de este tipo de personas. Lastimosamente son un chingo. Pero aquí es donde entran mis recomendaciones para ustedes. Bob, ¿cómo le hago para que no me chamaquien? Para que no me vendan gato por liebre. Para que no me cuenten historias falsas o sesgadas. Pues hay que leer historia para poder después leer historiografía de manera crítica. Yo les recomiendo mucho estos libros, donde van a poder encontrar varias de las ideas de las que les acabo de hablar en este video. Pero, pues estos son los güeyes que pensaron en todo esto. Vale muchísimo la pena que lo lean con sus palabras. Les recomiendo muchísimo el Antimanual del Mal Historiador de Aguirre Rojas, El Oficio de Historiar del Pirata de la Historia, el gran Luis González y González, La Escritura de la Historia de Michel de Certeau, ¿Qué es la historia? De E.H. Carr, otra vez los 9 libros de la historia de Heródoto, las historias de Polibio, checar sus métodos historiográficos de los historiadores clásicos. También aquí puede entrar la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Tal vez ya después, si están muy entrados, si les latió muchísimo cómo va este rollo, le van agarrando, pueden empezar a leer a Tácito o a Salustio. Y ya tal vez después irse metiendo a un Miguel León Portilla, un López Luján, con toda esa experiencia que acaban de agarrar. Y ya si se sienten bien chingones y ya le agarraron el rollo o ya se leyeron esos libros, tal vez podrían empezarse a entrar en el lado filosófico de la historia, el lado todavía más meta histórico. Ahí tal vez ya podrían empezar a leer sobre la historia universal de Hegel o el materialismo histórico de Marx, que son métodos ya superados, pero siguen siendo importantísimos y vigentes. Y créanme que hay muchísimo más. En específico yo les recomendaría muchísimo para empezar el Antimanual, el Oficio de Historiar, la Escritura de la Historia y a los historiadores clásicos, Heródoto, Polibio, Tucídides. Siento que leyendo estos textos pueden empezar a darse cuenta de lo amplio, de la magnitud inmensa del estudio de la historia. Yo al chile pues he leído muchísimo, pero saben, no me entró la primera. Y también para mí fue importantísimo hablar de esto con otras personas. Tener a alguien con quien cotorrear de esto es bastante bueno. Pero ¿saben qué? Yo creo que incluso lo más importante para saber historia es tenerle mucho amor al mundo y mucho respeto a lo que implica lo que estás haciendo. Que te importa de veras saber historia, que lo haces por amor, no por una cuestión de superioridad, porque la historia no es algo, lo es todo. Eres tú, soy yo, somos todos nosotros, y es muy importante. Sin nada más que decir, espero que disfrutes mucho de las recomendaciones y que tengas una muy buena lectura y que sepas cómo identificar a los charlatanes. Creo que ahora, con lo que hemos cotorreado hoy, vamos a estar un poquito más seguros cuando leamos o veamos historia. Que ojalá vamos a ser un poquito más críticos. No es poca cosa. Cuando nos inventan cosas, están echando a perder la historia de todos. Y yo creo que eso no se vale. Pero bueno, yo soy Bob, soy historiador y estoy muy feliz de que estés aquí. Espero que te haya gustado mucho el video. Si quieres cotorrear de algo más, déjalo en los comentarios. Dale like al video, suscríbete, dale click a la campanita, comparte con algún compa. Yo sé, es una lista muy grande de cosas, pero de verdad estoy feliz de que estés aquí. Te quiero mucho, toma agua. Y bueno, banda,
bienvenidos a esta última sección donde estaré contestando preguntas que ustedes me vayan haciendo. Me pueden dejar preguntas aquí en los comentarios de YouTube y de vez en cuando haré Q&As en Instagram para que me sigan. Las mejores preguntas las contestaré siempre al final de los videos. Y estas son las preguntas de la semana. ¿Qué crees que es Dios? Se me hace muy interesante esta pregunta. Y honestamente, para mí Dios como concepto es el amor, el sentido de pertenencia a algo. Como yo lo he visto a través de la historia después de conocer a gente que cree en sus dioses, se me hace muy bonito. Se me hace que es un amor. Como diría André Comte Sponville en Invitación a la Filosofía. Se puede amar a Dios si se cree en Él y creer en nosotros mismos si al menos nos amamos un poco. Creo que el concepto de Dios en general es eso, es amor. ¿Qué es lo que sigue para mí después de la universidad? Espero hacer la maestría, espero irme de intercambio a algún otro lugar, espero y ojalá se me haga lo de mi chamba de ser asesor para medios y seguir creando contenido. Ojalá que este proyectito crezca mucho, estaría muy feliz. ¿Cuál es mi mitología favorita y por qué? En el juego Gears of War existe esta raza de humanoides que parecen lagartijas, gusanos, cosas raras, ¿no? Son como humanos escamosos, pero más grandes y cabrones, que se llaman los Locust. Y estos hijos de larva creen en una trinidad de gusanos gigantes. Es increíble, es épico, es brutal y hay mucha sangre. Me encanta. Consejos para alguien que va a entrar a la universidad por primera vez. Sé feliz, no te estreses en más. No es de a huevo que tienes que meter 7 materias por semestre. Tárdate lo que te tengas que tardar. Vas a estudiar, vas a ser feliz, vas a descubrir que te gusta. Además, si no es la carrera de tus sueños, si no te hace feliz, si estás cumpliendo como que el sueño de tus papás, no entres. Dedícate a hacer lo que más amas todos los días, lo que haga latir tu corazón. Y si eres feliz, ahí es. Disfruta. Es muy bonito entrar a la universidad. Eres muy activo en todos los sentidos. Si vas a hacer cosas, y siempre hazlo con protección. Y pues nada, diviértete. Bueno, banda, esto fue todo. Nos vemos.